estar acá, chicos y chicas. Yo sé que esta es clase pesada, ya que buenos días, les decían. Yo sé que esta clase es algo pesada, vamos a ver un poco de números y espero que hayan traído calculadora, la mayoría, esperaría yo. Entonces, o si no, si pueden abrir su Excel, no pasa nada, pues. Entonces, vamos a ver, la clase anterior nosotros estábamos viendo el apartado de la segmentación, decíamos que era un arte de dividir el mercado en diferentes grupos, ya que era muy complicado conocer el consumidor como tal en cada uno de esos aspectos. Entonces lo que hacíamos era agrupar con diferentes características, ¿verdad? Y hablábamos de diferentes variables, por ejemplo la demográfica, la geográfica, la psicográfica y la conductual. Después hablábamos también sobre las diferentes tipos de segmentación, que decíamos que teníamos la descriptiva, que era cuando usaba la demográfica y la geográfica. Después teníamos la segmentación que buscaba un atributo, que era cuando nosotros agrupábamos, por ejemplo, nuestros consumidores según el tipo de producto o marca que nuestros consumidores compraban. De ahí teníamos la sociocultural, que era cuando nosotros agarramos las variables psicográficas, y de ahí teníamos las comportamentales, el tipo de segmentación comportamental, que era cuando nosotros veíamos el comportamiento del consumidor, pero a la hora de comprar. Y él decía que aquí podíamos meter el apartado de los roles de compra, los hábitos de compra, los motivos de compra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que veíamos en la clase anterior. Y terminábamos con el apartado de la determinación del universo, ¿verdad? Que decíamos que estaba el elemento, la unidad de análisis, la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a retomar en esta clase ya que lo vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de la clase anterior, si no quedó claro, o si no, pues seguimos con la clase. Los escucho y las escucho. Ajá, chicos y chicas. ¿Todo claro? Ok. Vaya. Entonces, vamos a seguir con la clase. Decíamos que la determinación del universo como tal estaba dividida en diferentes pasos o elementos, que decíamos que estaba el elemento, la unidad de análisis, la unidad de entrevista, el ámbito, el perfil, la población, que también lo podíamos decir como cifra, como universo, estaba la muestra, el coeficiente de elevación, pero acá vamos a agregar la distribución muestral, que es lo que vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Donde más o menos se empiezan a hacer los cálculos. Entonces decíamos que el elemento era la descripción corta, breve y puntual del por qué yo estoy haciendo la segmentación o la investigación del mercado. Todo este apartado, todo eso de determinación del universo, normalmente nos ayuda a la hora de hacer una investigación del mercado. Por esto es uno de los temas bases para la otra materia que le sigue, que es investigación del mercado. ¿Okay? Entonces ustedes acá lo que van a aprender es cómo segmentar, cómo poder determinar un universo, cómo sacar una población, para después saber, por ejemplo, a qué personas yo le debo de pasar una encuesta, a qué personas yo debo de saber, cuántos hombres le voy a pasar, cuántas mujeres, de qué edad, etcétera, el cuestionario, por ejemplo. Entonces, como tal, nosotros a la hora de segmentar, como decíamos, nosotros estamos viendo un perfil de un consumidor, ya que en el perfil describimos las diferentes características. Entonces, pero también nos interesa el número de personas, entonces por eso es que se hace este apartado, es decir, la determinación del universo. Luego decíamos que la unidad de análisis era el sujeto que cuando nosotros queríamos analizar, ya que nuestra investigación debe tener un objeto de estudio. Entonces le decía, por ejemplo, yo quiero lanzar un producto al mercado, entonces vamos a ver, ¿quién me va a decir si sí o no comprarlo? Lo va a decir el consumidor.
consumidor, entonces es a él a quien yo debo consultarle, analizarlo, etc. Entonces, en la unidad de análisis decíamos que era el consumidor normalmente. La unidad de entrevista es a quien yo le voy a preguntar sobre el sujeto de análisis, pero como le voy a preguntar al mismo consumidor sobre lo que él mismo opina, entonces la unidad de análisis va a ser igual que la unidad de entrevista. Es decir, en los dos casos eh, vamos a colocar consumidor de tal producto, y ahí está, y murió. No vamos a hacer una descripción completa de este porque para eso está el perfil, que aquí no vamos a poner consumidor del sexo tal, de darle tal, no, sino que eso lo dejamos para el apartado del perfil. Luego el ámbito decíamos que era la descripción de la locación o ubicación geográfica en el cual nosotros vamos a realizar la investigación. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros estamos tomando las variables geográficas de nuestro consumidor, de nuestro perfil, etcétera, o la segmentación, cuando ponemos la variable geográfica, es acá donde nosotros la colocamos en el ámbito. Es decir, vamos a decir en qué departamento, en qué municipio, incluso le podemos decir en qué colonia, en qué residencia, en qué región, en qué país, etcétera, etcétera. La población, que también le decíamos que era cifra, universo, que las tres son sinónimos, decíamos que aquí vamos a colocar simplemente un número, pero el número total, oigan bien, el número total de personas que tienen las características que yo ando buscando. Por ejemplo, si a mí solo me interesan, quiero ver, eh, por ejemplo, yo soy un productor, un fabricante de cereal para niños, entonces a mí solo me van a interesar los niños en este caso, porque es el público meta al cual yo voy a estar dirigido. Entonces en el mercado, en todo El Salvador, pues no solo hay niños, hay pues adultos también, jóvenes, etcétera, etcétera, y ancianos, ¿ok? Entonces mi población no va a ser todo el mercado salvadoreño, mi población va a ser todos los niños, ya sea niña o niño, que consumen los cereales, ¿verdad? Entonces, esa va a ser mi población, es el número total de personas que poseen las características que a mí me interesan. En otras palabras, las características que están descritas en el perfil. Luego de esto, bueno, no sé si me salté el perfil, pero el perfil decíamos que era todas las características que a mí me interesan y aquí se describen. O sea, por ejemplo, decía hombres y mujeres de tal edad que viven en tal parte, que poseen un nivel socioeconómico tal, que viven en la zona urbana, que por ejemplo, aquí también le podemos decir, que es un consumidor de tal tipo, de tal categoría de producto, digamos, si a mí me interesa vender cereales, entonces aquí voy a decir que este consumidor le gusta comer cereales en general, etcétera. Aquí podemos agregar más cuestiones, decía yo, pero entre más variables agregamos, como decíamos en la clase anterior, mucho más difícil va a ser el cálculo como tal de la población, del número. Luego teníamos la muestra. La muestra decíamos que tenía que tener dos condiciones. La primera era que la muestra, a pesar de ser una cantidad de personas pequeñas, pero esa cantidad de personas pequeñas le pertenecen a la población. Es decir, de toda la población yo voy a extraer esa cantidad de personas que me interesan. Ok, eso por un lado. Y por el otro, ellos deben de respetar el peso porcentual de la población. Es decir, les decía, ok, si la población existen 60% mujeres y 60% hombres, lo mismo debería de pasar en la muestra. Es decir, respetar esos mismos porcentajes. A eso se refiere con el peso porcentual. ¿Okay? Y así cada una de las características que poseen. Igual, eso lo vamos a ver en el ejercicio más adelante. Luego teníamos el coeficiente de elevación, que decíamos que era aquel cálculo entre la población, de la población entre la muestra, y esto nos daba un número también, obviamente, porque dividíamos personas entre personas, pero ¿qué nos decía este número? Por ejemplo, si a mí este número me da 100 personas, por ejemplo, pero realmente lo que quiere decir es que por cada una de las encuestas que yo voy a pasar, realmente yo estoy pasando 100 opiniones, pero de la población. ¿Sí? Eso significaba el coeficiente de elevación. Y yo les decía el ejemplo, ok, por ejemplo a mí me decían que tenía que pasar 200 encuestas, por ejemplo, ese era el número de la muestra que a mí me daba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no paso las 200 encuestas, sino que solo paso 199, en realidad no estoy perdiendo solo una encuesta, lo que estoy perdiendo son
las 100 encuestas que me daban el coeficiente de elevación, porque son 100, o sea, por cada encuesta equivale a 100 de la población. Entonces, por eso es bueno saber cuál es el coeficiente de elevación. ¿Ok? Y la distribución muestral va a ser, ok, yo tengo ahorita mi muestra, ok. Yo les decía que, por ejemplo, me dio, ¿qué? 200 personas, ok. De estas 200 personas, por ejemplo, cómo yo voy a repartir las características que poseen, es decir, de esas 200 personas, cuántos van a ser hombres, cuántos van a ser mujeres, cuántos van a ser de qué edad, de qué otra edad, que dónde viven, etc. Entonces, esa repartición de esas 200, es decir, de esa muestra, a eso se le llama distribución muestral. ¿Que ¿Cómo lo vamos a hacer? Al final lo vamos a ver. Que entonces esto era un repaso a lo de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Pero a mí me interesa calcular la muestra. La muestra, como les decía, era aquella pequeña cantidad de personas que le pertenece a la población, ¿verdad? Pero vamos a utilizar dos fórmulas, dependiendo qué es lo que nos den de información. Nos dice que la población como tal se representa por una N mayúscula y la muestra por una N minúscula, ¿verdad? Pero nos dice que si nosotros conocemos, perdón, si nosotros desconocemos la población, es decir, la N mayúscula, yo voy a utilizar la primera fórmula, es decir, la fórmula pequeña, la que es N igual a Z cuadrado por P por Q por E entre E al cuadrado, ¿ok? Entonces, esa fórmula, como les decía, la utilizo cuando yo no conozco el número de la población, ¿verdad? Si me preguntan de dónde yo saco estos valores que voy a sustituir por esas letras, que ya les voy a explicar. Luego dice que si conocemos como tal el número de la población, es decir, si conocemos n mayúscula, nosotros vamos a utilizar la segunda fórmula, es decir, la larga, que es n igual a la población por z cuadrado por p por q entre e al cuadrado por la población menos 1 más z cuadrado por p por q. ¿Okay? Es un poco más larga, pero aquí ya si se fijan, en la fórmula, en esta estamos incluyendo a la población porque la conocemos. Entonces aquí vamos a utilizar, normalmente vamos a estar utilizando esta fórmula, ya que casi siempre o siempre vamos a estar calculando la población. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los diferentes dígitos? Es decir, Z significa nivel de confianza, pero esto son letras o estas son fórmulas estadísticas, ¿verdad? No sé si ya han llevado esa materia, pero cuando la lleven, si no es que la han llevado, les van a enseñar esto, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a ir paso por paso. Z significa, les decía, el nivel de confianza, que normalmente ese está escrito por 1.96, ¿ok? En otras clases o en otras materias que se utiliza esto, normalmente lo aproximan a 2, ¿ok? Pero lo correcto es utilizar 1.96, ¿ok? ¿A qué se refiere con 1.96? Cuando esto lo traducimos a una probabilidad, porque esta Z le pertenece a la campana de Gauss, que era aquella donde estaba toda la distribución, eh, ¿cómo se dice? Probabilística. Entonces, cuando yo busco o ubico la Z de 1.96 equivale al 95 punto de probabilidad de éxito. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, pero nosotros siempre vamos a utilizar 1.96. En toda la fórmula usted solo va a escribir 1.96 al cuadrado, porque es al cuadrado como se lo pide la fórmula. P y Q, P significa la probabilidad de éxito y Q significa la probabilidad de fracaso, ¿verdad? Eso me imagino que ya lo conocen. Normalmente vamos a estar utilizando 1.5 a cada una, porque P y Q siempre debería sumar 1, porque es el 100% de la probabilidad. ¿Por qué yo digo que vamos a utilizar el 50% en cada una? Porque normalmente uno puede tomar la investigación como el resultado de lo que yo quiero lograr, que tiene 50 y 50% de probabilidad de que sí va a funcionar o no va a funcionar, ¿ok? Tiene 50 y 50, como se dice. Pero ¿en qué casos puede cambiar? Si yo, digamos que previamente yo le pregunto a los expertos que qué opinan si mi producto va a funcionar,
cómo ven el panorama del mercado antes de hacer investigación. Ellos me pueden decir, sí, nosotros creemos que se va a vender bien, la tendencia del mercado es así, así, así. Entonces, en este caso, el nivel de probabilidad la probabilidad de éxito que va a ser Q la puedo aumentar, por ejemplo, ¿ok? Le puedo poner que 0.7 o 0.8. Digamos, si yo le pongo una probabilidad de éxito de 0.8 o del 80%, entonces Q, que es la de fracaso, va a ser de 0.20, porque ambos siempre deben de sumar 1, ¿verdad? Entonces, en esos casos puedo cambiar estos valores, pero hasta ahí no. Pero normalmente, como les decía, vamos a utilizar 0.5 y 0.5. Y la E, que significa el error, en este caso es solo el error del margen que tiene este cálculo del cálculo de la muestra, que normalmente puede ser o 5% o 3%. ¿Okay? Esos son normalmente los estándares para calcular. Si me preguntan, ¿cuál vamos a utilizar? El que yo les esté diciendo. Cuando yo les digo en un examen, por ejemplo, vamos a utilizar el 3%, todos van a utilizar el 3% o 5%, pero eso yo se lo voy a indicar. Si yo no les indico, por ejemplo, yo no les indico ninguno, ni Z, ni P, ni Q, ni E, ustedes van a tomar Z, como decíamos, 1.96, P y Q 0.5 cada uno, y el error lo vamos a tomar de 0.5, de 0.05, es decir, de 5%. Eso lo vamos a utilizar si yo no les doy los números, pero como normalmente se los voy a dar. Ok, entonces ahora, como ya sé cuál es la fórmula, solo empiezo a meter los datos. Es decir, como yo ya calculé cuánto es la muestra, cuánto es la población, solo meto la población y meto los dígitos que acabo de mencionar. Es decir, Z, P, Q y E. Y ahí se murió. ¿Ok? Ahí muere la fórmula y nos da un número. Y ese número va a ser la muestra, es decir, la cantidad de personas que ha sido extraída de la población. Y esto también equivale a que si voy a pasar encuestas, van a ser el número de encuestas que yo voy a pasar. Okay. Hasta este punto, ¿tiene alguna duda? Porque de aquí vamos al ejercicio. ¿Puedo volver a repetir lo de error? ¿Lo del qué, perdón? Lo de error. Lo del error. Les decía que el error simplemente va a ser el error el margen de error que va a tener el cálculo de la muestra. Entonces, pero en este caso solo vamos a utilizar dos, ya sea el 5%, que en otras palabras es el 0.05, o el 3%, que es el 0.03. ¿En qué caso vamos a usar cada uno? Cuando yo les pida uno o el otro. ¿Okay? Pero si yo no les pido nada, van a utilizar el 5% del error. ¿Okay? Eso es lo que dije. A eso se entiende. ¿Okay? ¿Qué representa la Z? El nivel de confianza, sencillo. Okay, eso es lo que les decía, ¿ok? Vale, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿O todo queda claro? Porque si es así, pasamos al ejercicio. Y aquí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Sí. Vaya, vamos a ver el ejercicio. Ok, el ejercicio dice lo siguiente, y esto se lo voy a pasar después. En la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la materia de fundamentos, bueno, Jorge, que soy yo, y Gabriela, que es nuestra instructora. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio. Dice, la licenciada Cáceres, directora de Mercadeo, ha realizado un muestreo para la marca Triple Y, que se encuentra en San Miguel. ¿Okay? Esa empresa, esa fabricante, ya vamos a ver de qué, se encuentra en San Miguel. Lo llaman a usted para realizar un muestreo y ponerlo a prueba y ver si es capaz de realizarlo correctamente. Es decir, que ella ya lo hizo y ustedes van a hacerlo para ver si lo están haciendo bien. Es decir, es una prueba. La tienda Triple Y es una tienda de muebles con precios accesibles, debajo de la competencia. Y su target son personas de clase media y alta, que también se representa por nivel socioeconómico del C al B, que creo que son 6 niveles, pero eso lo vamos a ver después. Dice, la edad son de 20 a 39 años, la edad de los consumidores que me interesan, y también
esas haciendas van a estar ubicadas en Santa Tecla y San Salvador, porque ahí están los consumidores que yo ando buscando. Y esta empresa va a utilizar distribuidoras, es decir, intermediarios a la hora de vender su producto en estos lugares. Es decir, yo no voy a abrir una nueva tienda en San Salvador ni en Santa Tecla, sino que yo me voy a quedar en San Miguel, pero en esos dos lugares voy a utilizar un distribuidor. ¿Okay? Es decir, yo fabrico los muebles, pero allá los vendo a través de otras tiendas. Y dice, ¿cómo dice? Bueno, como posee un gran conocimiento de mercado, piensa que la probabilidad va a ser del 50% y el error va a ser del 5%. ¿Ok? Z ya decíamos que era 1.96. Entonces, ok. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si se fijan, acá el ejercicio ya les da la información. ¿Que puede ser inventada? Sí. Pero recuerdan que en la clase anterior les dije que tenían que investigar o ir a descargar el censo. ¿Ok? Vamos a hacer dos tipos de ejercicios. Uno que es el sencillo, que es solo para que vean más o menos la lógica y la mecánica de cómo se hacen esos ejercicios, que solo vamos a ver dos nada más, pero a mí me interesa que ustedes aprendan a utilizar el censo, porque es como realmente se debería de hacer los ejercicios. ¿Qué pasa? Que con el censo es mucho más extenso, es más tardado, entonces prefiero que entiendan la lógica de acá para que ya vayan de una sola vez al censo. ¿Ok? ¿Qué pasa? En la realidad, cuando ustedes van a una empresa, por ejemplo, y dicen, mira, hacemos una estimación de la demanda, anda a sacar cuánto es la población o, por ejemplo, o la muestra, esos números no se los van a dar, es decir, no les van a dar cuánto viven en San Salvador, en Santa Tecla, de qué edad tienen, no sé qué, ustedes deberían obtenerlo, sacarlo, etc. ¿Ok? Entonces, pero para eso vamos a utilizar el censo, decía yo. Pero en este caso, yo les estoy dando los números. Igual va a ser el siguiente ejercicio que vamos a ver después. Es decir, en otra clase, porque la clase abarca un solo ejercicio. Entonces, vamos a ver. ¿Qué variables nos están dando acá? Nos dan las variables de ubicación, que son San Salvador y Santa Tecla. Nos dan las variables de edad. Nos dan variables de nivel socioeconómico y de sexo. Nos dan 4 variables en este ejercicio. ¿Ok? Si yo les pregunto a ustedes, según las variables que hemos visto, los tipos de variables que vimos en la clase anterior, ¿qué variables se están mencionando en este ejercicio? Es decir, esas 4 que acabo de mencionar de acá, ¿a qué tipo de variables corresponden con las que vimos en la clase anterior? Con que una persona participe está bien. Y pueden encender su micrófono para que sea un poquito más rápido. Los escucho. Y las escucho. Sería la segmentación demográfica. La segmentación demográfica. Que el tipo de variables sí sería demográfica. Descriptiva, perdón. El tipo de segmentación sería la descriptiva porque estamos utilizando variables geográficas como demográficas. ¿Okay? Demográficas, estamos utilizando la edad, estamos utilizando la clase media y estamos utilizando el sexo. Y la geográfica porque estamos hablando de la ubicación, es decir, de los dos municipios. Y muchas gracias, Alejandra, ¿verdad? Ajá, estamos utilizando una... Gracias. Estamos utilizando una segmentación descriptiva, tal cual, como dice Carlos. Entonces, si se fijan acá, yo les doy los números. Es decir, por ejemplo, acá me dicen que son 29,000 personas que viven en San Salvador y que tienen la edad de 0 años a 9 años. De ahí nos dicen a la otra edad que va de 10 a 19, que hay 24,567 y así para cada una de las dos ubicaciones. ¿Okay? Luego nos dice, si se fijan, esos son números de personas, ¿verdad? Eso de acá y eso de acá. Pero en el caso del nivel socioeconómico, que es la alta, media y baja, nos dan porcentajes, ¿ok? Y esos porcentajes son de toda la población. Entonces nos dice, por ejemplo, que el 25% de todo El Salvador es clase media, ¿ok? Y en hombres y mujeres nos dicen que son 111,958 y 99,283 hombres, ¿ok? Entonces solo en este caso nos dan porcentajes.
Lo de abajo es para otro ejercicio, es decir, para la otra determinación del universo, porque aquí solo vamos a ver a uno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si a mí me piden, eso se lo voy a resolver yo ahorita. Si a mí me piden, por ejemplo, determinación del universo, es decir, yo voy a escribir desde el elemento hasta la distribución muestral. No solo voy a calcular la muestra y la población, tengo que ir calculando cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo digo cuál va a ser el elemento, en este caso, yo puedo ver más o menos dos, ¿ok? El primero va a ser que el simple hecho de hacer el ejercicio es que usted realice un muestreo. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento? Realización de un muestreo para la venta de muebles en los municipios de San Salvador y Santa Tecla. O podemos decir lanzamiento o apertura de nuevos muebles en esas dos ubicaciones. Cualquiera de los dos casos está bien. En el caso del elemento, porque ahí nos piden el por qué vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Pero como el ejercicio me pide hacer un muestreo, eso es lo que me pide. Entonces, eso es lo que voy a colocar en el elemento. Cada uno de los diferentes pasos de la determinación del universo lo voy a encontrar en el enunciado del ejercicio. ¿Ok? Nada me lo voy a inventar ni me lo voy a sacar de otra parte. Es decir, todo está dentro del ejercicio. ¿Ok? Luego de esto, nos va a decir cuál es la unidad de análisis. En este caso, a mí me interesa conocer los consumidores, porque son los consumidores a los cuales va a ir dirigido el producto en San Salvador, en Santa Tecla. Y todos esos datos son de consumidores, ¿verdad? Entonces, la unidad de análisis va a ser consumidores de muebles, punto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, como uno que me conteste, ¿cuál va a ser la unidad de entrevista entonces? Encienda su micro, por favor, para escucharlo. Sería entrevistar a los consumidores de muebles. Ok, en la entrevista van a ser también los consumidores de muebles, así como lo hemos colocado en la unidad de análisis, ¿verdad? Dice encuesta. No. La encuesta simplemente es un instrumento por el cual tú recolectas información. ¿Ok? Pero ¿a quién le vas a pasar la encuesta? Es decir, ¿a quién le vas a preguntar? ¿A quién vas a entrevistar con tu encuesta? Lo vas a realizar a los consumidores. Entonces, los consumidores de muebles están tanto en la unidad de análisis como en la de entrevista. ¿Ok? Al ámbito decíamos que era la ubicación. Y la ubicación nos dice que es en San Salvador y en Santa Tecla. No en San Miguel, porque en San Miguel yo ya estoy vendiendo, yo estoy trabajando ahí y a mí me interesa ir a vender esos otros dos lugares. Entonces el ejercicio, el ámbito como tal del ejercicio solo va a ser San Salvador y Santa Tecla. ¿Qué va después? Va el perfil. En el perfil que voy a colocar, como decía, toda la descripción de lo que a mí me interesa. En este caso van a ser hombres y mujeres, porque el caso me dice que estaba dirigido para los dos. Hombres y mujeres que tienen desde los, quiero ver, 20 a los 39 años, que residen en San Salvador y en Santa Tecla, que poseen un nivel socioeconómico medio a alto. ¿Okay? Eso es lo que nos ha dicho el ejercicio como tal. Entonces, y le podemos agregar que son consumidores de muebles. Punto. Entonces, hasta ahí podemos llegar con el perfil. ¿Que le podemos agregar más? Sí, no hay problema. Pero el ejercicio casi que no nos da más información. Entonces, aquí no nos van a decir, que son consumidores que les gusta, por ejemplo, tener que sean muebles artesanos, que sean solo industriales, o que ellos tengan hobbies de tal y tal y tal, que son familias que están casadas y que están buscando un nuevo hogar. Sí se puede colocar todo ese tipo de información, no pasa nada, y es mejor porque así hago más específico mi segmento, es decir, más específico el perfil de mi consumidor. Pero esa información es muy difícil traerla a un número. Entonces, por eso, hasta ahorita, si quieren, lo dejamos así para ejercicio. ¿Okay? Pero lo correcto es, obviamente, agregar más psicográfica en este caso. Más variable psicográfica. Ok, después del perfil, ¿qué nos toca hacer? La población, luego la población va a la muestra, luego el coeficiente de elevación y de último la distribución muestral. Ok,
Pero digamos, de todo este número, de esos números, ¿cómo yo saco la población? Porque obviamente no me van a interesar todos ellos, me van a interesar los que me dice el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a pasar al Excel. Yo solo lo único que hice fue extraer los números del otro lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver una cuestión. Primero veamos este apartado. Esos son los números que nos daban, ¿verdad? La cantidad de personas que vivían en San Salvador, en Santa Tecla, de tal edad, y los niveles socioeconómicos, hombre y mujer. Pero los que están señalados con azul son los que a mí me interesan. A mí no me interesan los de 0 años a los 19 ni los de 40 más. A mí solo me van a interesar los de 20 a 39, que es lo que nos dice el ejercicio. ¿Ok? De igual manera, el ejercicio me decía que solo necesitaba la clase de C a y B, o de clase media a baja, a alta, perdón. Entonces solo a mí me interesan alta y media. Y igual, como son hombres y mujeres, me van a interesar los dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo procedo a hacer el cálculo, ¿okay? El cálculo de la, ¿cómo es que se llama? El cálculo de la población en este caso. Ok, vamos a ver un momento esto. Vale, no pasa. Ok, vamos a ver. En este caso, nos dice lo siguiente. Vamos a ver, ¿cómo lo voy a calcular? Lo vamos a ubicar en este apartado primero. A mí me interesa primero sacar, por ejemplo, cuántas personas viven de las edades que a mí me corresponden, en este caso. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente sumar estos cuatro números, es decir, desde el 21.322 hasta los 21.000, ¿verdad? Entonces, si hago eso, hago la suma de estos cuatro, la respuesta que me va a dar es 82.324 personas. Pero en este caso, solo estoy viendo las personas de esa edad que viven en ese lugar. Ahora me hace falta también depurar o ¿cómo es que se dice la otra palabra? Bueno, a mí solo me van a interesar las personas que son de clase media a alta, entonces voy a descartar la baja. Entonces, ¿cómo hago eso? De la cantidad de personas que me dio en la suma de esos cuatro, lo que voy a hacer es multiplicarlo por la alta y la media, es decir, estos dos sumados, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque, digamos, en toda esta cantidad de personas, aquí hay hombres, mujeres y de las tres clases de nivel socioeconómico, ¿verdad? Están las tres y los dos sexos. Pero a mí solo me va a interesar dos de esos niveles socioeconómicos. Entonces, por eso lo multiplico por la suma de ellos dos. Es decir, el 15% más el 25% nos da un 40%. Entonces, a la suma de estos cuatro, que son los 82.324, a este lo multiplico por el 40%. ¿Okay? Aquí dice, ese número lo he multiplicado por el 40%. Entonces, ese número nos da un total de 32.929.6. Pero, ¿qué pasa con esto? Que aquí estamos tomando en cuenta que son 0.6 personas, es decir, no va a haber una cantidad media de personas, es decir, nosotros siempre vamos a querer los números enteros, entonces, ¿qué es lo que hago? Aproximarlo, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que lo he aproximado, que son los 32.930 personas, yo ya conozco como tal la población, ¿ok? El número total de personas que poseen las características que a mí me interesan, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ok? ¿Cuál de las dos fórmulas debería utilizar para poder calcular la muestra? ¿Qué me dicen, chicos y chicas? La fórmula en la que sí se conoce N. N mayúscula, es decir, la larga. Ok, entonces como ustedes teóricamente tienen su calculadora por ahí, por favor procedan a calcularlo para ver cuánto les da. Ok, es decir, metan los datos que ya hemos hablado, que son esos de acá, ¿verdad?
y la población que ya acabamos de calcular arribita, que son los 32.930. ¿Okay? Les doy 2 minutos nada más para digitar en la calculadora la fórmula. ¿Okay? Esperaría yo que la hayan copiado. Es el 5% en ese caso, el 5%. En este caso es el 5%. El Z igual 1.96, P y Q va a ser 0.5 cada uno y el error del 5%. Así como lo decía el ejercicio, ¿ve? En ese apartado nos decía que tiene P.5 y el error 0.05. Una vez que lo hayan calculado, por favor, cada uno de ustedes debería ponerlo en el chat, es decir, cuánto le dio ese número. $380, ¿ok? ¿Alguien más le dio lo mismo o le dio un número diferente? $385.132, ¿ok? Ajá. ¿Alguien más? 385, 383, 379.980, ¿ok? ¿Alguien más? Se aproxima aquí. A los demás les dio muy similar, nadie les dio, ¿qué? 200, 400, ni nada parecido, ¿verdad? Vaya. Entonces, chivo. Quiero ver. 380. ¿Ok? Entonces a mí me da 379.7414.8. ¿Ok? Y eso lo aproximamos a 380, porque les decía que no vamos a ir a preguntarle a .74 de persona, entonces le vamos a preguntar a un entero. Entonces, como total vamos a tener 380, como le decía en la mayoría de ustedes. ¿Ok? Chivísimo. Ahora, que yo ya tengo este número, o sea, estos dos números, ¿qué es lo que hago? Sacar el cálculo del coeficiente de elevación. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Solo íbamos a dividir la población, ¿verdad? Entre el total de la muestra. Entonces, acá decíamos, ¿ver? El total de la n mayúscula entre la n minúscula. Y eso nos va a dar el coeficiente de elevación, que a mí me da 86.6578. Y eso se aproxima a 87. ¿Ok? Chivo. Entonces, ¿qué significa el coeficiente de elevación en este caso? Que por cada una de las opiniones que yo le pregunte o obtenga de la muestra, equivale a 87 opiniones de la población, ¿verdad? Eso equivale. ¿Por qué es así? Como les decía, la muestra, lo correcto es en este caso, lo correcto es hacer que mi muestra la obtengamos como tal de la población y que posea los pesos porcentuales, es decir, que cumpla los porcentajes de mi población.
pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ok, pero por el momento la n mayúscula son 32.930, la n minúscula son 380 y el coeficiente de evaluación son 87. Ok, si se fijan no es tan complicado. De aquí en adelante sí podemos tener algunos cambios de lo que usted está haciendo con lo mío. ¿Por qué? Porque digamos ahorita Excel me puede tomar muchos dígitos y ustedes solo van a tomar 2 dígitos, por ejemplo. Pero vamos a ver, para que quede estandarizado de aquí en adelante, ¿ok? Yo lo que quiero siempre va a ser, por ejemplo, si un porcentaje le da, que por ejemplo vamos a ver acá, si el porcentaje nos da que es del 55.784, por ejemplo, entonces en este caso el número que ustedes van a tomar va a ser 55. Sí, 78. Eso es lo que van a tomar ustedes como un porcentaje, ¿verdad? Uy, no lo tomo bien. Entonces yo voy a querer siempre dos números, dos dígitos normales y dos decimales, ¿ok? Dos enteros y dos decimales. Eso es el estándar que nosotros vamos a utilizar siempre. Pero digamos, ¿en qué caso puede cambiar? Digamos, si me da 55.789, por ejemplo, y aquí le pongo el porcentaje, aquí en este caso yo este 9 lo voy a aproximar al 8, es decir, que me va a quedar de 79, ¿verdad? Entonces, eso es el único cambio que voy a agarrar el tercer dígito, pero a mí me va a interesar que ustedes vayan colocando 2 siempre, 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 ¿ok? Eso lo vamos a estandarizar para que cuando estemos haciendo una tarea o un examen, ustedes y yo tengamos la misma respuesta. En este caso, en este ejercicio o cuando esté en clase, quizás no sea así porque Excel, o para facilitar las cosas, solo voy a ir ocultando los decimales para no estar haciendo el arreglo en cada uno de los números, si no se nos hace muy largo el ejercicio. Pero ustedes sí van a estar utilizando siempre los dos dígitos, ¿ok? Bye. Entonces, ahora que ya tenemos claro ese apartado, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? ¿Okay? Ya tenemos el elemento, la unidad de análisis, la unidad de entrevista, el ámbito, el perfil, la población o la cifra del universo, la muestra, el coeficiente de elevación. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la distribución muestral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo saco la distribución muestral? Yo les decía que teníamos como tal estar viendo de la muestra cómo la vamos a repartir. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Sacando los pesos porcentuales de las diferentes características o diferentes variables. En este caso, yo traigo a cuenta cuáles son en este cuadrito las 4 variables, es decir, ubicación, edad, el nivel socioeconómico y el sexo, ¿verdad? Todos lo ubican acá. Entonces, vamos a ver. Me decía que San Salvador y Santa Tecla cada uno poseía 51.000 y 31.000 y pico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo sumo estos dos, ¿verdad? Yo sumo estos dos y me da 82.324. Ok, ahora que yo tengo el total, lo que hago es simplemente sacar el porcentaje respectivo de cada uno, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es dividir el más chiquito, es decir, por ejemplo, si quiero sacar el porcentaje de San Salvador, voy a agarrar 51.322 entre el total de 82.324, ¿verdad? Eso está sencillo. O sea, ahí sacan ustedes los porcentajes de cada uno, ¿verdad? Entonces agarramos este entre este. Y lo mismo vamos a hacer con Santa Tecla, es decir, agarro el 31 entre el 82 y eso me da 37.66, ¿verdad? ¿Queda claro? Y eso mismo vamos a ir haciendo para cada uno de los diferentes casos. En este caso, por ejemplo, la de 29 a 39, ¿de dónde saco estos números yo? Vamos a ver, regresando a la ubicación. San Salvador dice que son 51.322. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro San Salvador y lo sumo a estos dos, ¿verdad?
Entonces, eso me da un total del 51.322. Bueno, 51.322, perdón. Santa Tecla lo que hago es sumar estos dos. Entonces, ahí me da los 31.002. ¿Verdad? Ahora, en las edades, la de 20 y 29 lo que voy a sumar son las dos edades, es decir, la edad de 2029 de San Salvador con la de 2029 de Santa Tecla. Y al sumar esas dos nos dan los 31.324. Lo mismo hago con la de 30 a 39. Sumo las dos edades de los 30 a 39. Es decir, sumo la de San Salvador con la de Santa Tecla. Es decir, los 30.000 con los 21.000. Y eso me da un total de 51.000. En este caso. Entonces, sumo estos dos y me da los 82.324, ¿verdad? Que son las mismas cantidades, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son los mismos números que estoy tomando, solo que uno sumé aquí y el otro acá y el otro de aquí y acá. Entonces, por eso me dan los totales iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Hago lo mismo, saco los porcentajes correspondientes de cada uno. En este caso, por ejemplo, el del 29, de 20 a 29 solo divido 31 entre 82. Vaya, el coeficiente de elevación, lo que pregunta Ruth, simplemente es dividir la población entre la muestra. Y eso es todo. ¿Y qué significa? En este caso, que a mí me dio, bueno, a nosotros nos dio 87, significa que por cada una de las opiniones que tenga la muestra equivale a 87 opiniones de la población. A eso se refiere el coeficiente de elevación. ¿Queda claro? Ok, entonces, ahora que yo ya tengo los 4 porcentajes, me hace falta los otros 4. Vaya. Entonces, vamos a pasar a nivel socioeconómico. Yo les pregunto a ustedes, en este caso, si yo estoy sacando los porcentajes, ¿por qué si aquí me dan porcentajes, estos dos no los agarro, sino que tengo que sacar uno nuevo? ¿Alguien me puede intentar contestar por qué cree, o sea, no hay problema si se equivocan, por qué cree que yo tengo que sacar unos nuevos porcentajes acá, en lugar de sacar, en lugar de agarrar los que ya me da el ejercicio? Porque esos dos van a representar un 100% para su muestra. Ok, exacto, así como lo dijo Juan Pablo, que si se fijan, los que a mí me da el ejercicio corresponden a la alta, media y baja, ¿verdad? Y cada uno tiene su propio porcentaje. Pero al sumar eso solo nos da 40%, no nos da el 100%. Entonces por eso hay que sacar unos porcentajes que corresponden al 100%. Si se fijan, en lo que ya hicimos, si sumo estos dos nos da el 100%. Y si sumo estos dos nos da el 100%. Y así debería ser para todos. Entonces en este caso lo mismo, ¿verdad? Agarro estos dos, los sumo, me da el 40% y saco sus respectivos porcentajes. ¿Sí? Y me da ese total de 37.5% y de 62.5%. Entonces si se fijan, ahora esos dos sí me suman el 100%, ¿verdad? Sí. Si se fijan es fácil, lo único que estamos haciendo es sacar los porcentajes que le corresponden a cada uno. Ahora, de mujeres y hombres, lo mismo. Sumo los dos, me da los 211.241 y saco sus respectivos porcentajes. Es decir, por ejemplo, entre este y entre este. ¿Sí? Entonces, ahora yo ya tengo los porcentajes, ¿verdad? De todos y cada uno de las variables que a mí me interesan. Y cada uno de las variables va a tener su 100% correspondientemente. ¿Ok? Todos me llevan el paso, nadie se me ha quedado atrás. ¿Todo bien? Les voy a dar 2 minutos para que terminen de ir sacando los porcentajes.
Vamos bien entonces. Dice, los porcentajes los hace con regla de 3. Sí, sí, sí. Así es. Sí. Con una regla de 3. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ya los tenía hechos. Pero sí, como les decía, por ejemplo, acá simplemente, por ejemplo, acá solo dividían el chiquito entre el grande, pues a una regla de 3. Donde su porcentaje va a ser la X que andan buscando. Entonces, en otras palabras, que aquí es como poner el 100%. Vale, para que quede un poquito más claro. Ok, ya todo bien, ya más o menos van terminando. Vaya, entonces, como ya tenemos cada uno de los porcentajes que nos interesa a nosotros para hacer la distribución, cada uno de los porcentajes de las diferentes variables que estamos utilizando, entonces ahora vamos a realizar la distribución muestral. Entonces, ¿qué dato nos va a interesar en este caso? Nos va a interesar la muestra y sus porcentajes de cada variable. Eso es todo lo que nos va a interesar en este caso. Entonces, vamos a hacer eso. Yo ya lo tengo hecho por cuestión de que se mire, o sea, ordenado a la hora de hacer el ejercicio. ¿Ok? Pero no se me van a asustar que lo vamos viendo a cada uno en este caso. Vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo, vamos a acercarlo. Y vamos a comenzar, como les decía, con la muestra, los 380 que hemos calculado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer nosotros es agarrar todas las variables que nos interesan en este ejercicio, es decir, todas estas de acá, ¿ok? Desde la ubicación hasta el sexo. Si se fijan, cada una de ellas posee, en este caso, dos variables, entonces no va a importar el orden que nosotros lo vayamos poniendo. ¿En qué orden lo hice yo? Vamos a ver. Primero agarro la muestra. ¿Okay? Voy aquí lo más lento posible para que no vayan entendiendo. Agarré la muestra. Luego lo que hice, agarrar la variable de la ubicación. Luego la de edad, esa ubicación, edad, nivel socioeconómico y el sexo, así como está en esta tabla. Para no perdernos, ¿verdad? Entonces primero voy a agarrar San Salvador, ¿ok? Y después voy a agarrar Santa Tecla para verlo todo. Entonces no sé si lo alcanzan a ver correctamente. Entonces vamos a ver cómo yo realizo la distribución muestral. Vamos a ver, paso por paso. En este caso, en la de ubicación, que es la primera, lo único que voy a hacer es agarrar estos 380 y repartirlos en San Salvador y en Santa Tecla. Y para eso he sacado los porcentajes de aquí arriba, los que sacamos anteriormente. Entonces lo único que hago yo es colocar sus porcentajes correspondientes y ahora lo que hago es, para sacar cuál es la cantidad de personas que voy a repartir entre ellos dos, vengo yo y multiplico los 380 por cada uno de los porcentajes correspondientes, es decir, por el 62.34 de San Salvador y por el 37.66 de Santa Tecla. Entonces, cada uno me da 237 y el otro me da 143. Eso para San Salvador y Santa Tecla respectivamente. Y si a estos dos los sumo, debería de darme los 380. O sea, ahí usted va a corroborar que lo está haciendo bien. Es decir, que lo está sumando correctamente. ¿Verdad? Vale. Ahora que yo ya sé cuántas personas a mí me interesan pasar a San Salvador, que son las 237, estas las voy a repartir en las dos edades. Cada edad posee su respectivo porcentaje, que son los que están aquí abajo, ¿verdad? Que los que sacamos en la tabla anterior.
Entonces, la de 20 a 29 tiene 38.05 y la de 30 a 39 tiene el 61.95%, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, para sacar cuántas personas tiene de 20 a 29 de San Salvador, lo único que hago es agarro el porcentaje, el de acá, ¿verdad? El correspondiente, y lo multiplico por los 237. Entonces, ahora, al saber eso, ese número lo voy a repartir entre 20 años a 29 y entre 30 a 39. Y la primera me da que de 90 personas corresponden a esta edad. Y la segunda va a ser lo mismo, ¿verdad? Agarro los 237 y los reparto por la de 30 y 39 con su respectivo porcentaje. Entonces, quiero ver. Entonces, ahora que yo ya tengo estos dos números, igual si los sumo, me debería de dar este número de acá, ¿verdad? Porque lo único que he hecho es repartirlo entre estos dos. Ahora, este número de acá, como este de acá, tengo que repartirlos a ambos por los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la de alta, me dice que son, en este caso son 37.5% en la alta, y en la media son 62.5. Entonces, esos valores de acá, estos dos, los mando para acá. Entonces, respectivamente. Entonces lo mismo, así como lo hemos venido haciendo, reparto estos 90 entre estos dos y me da 34 y 56. Entonces, de este número de acá, lo que estoy haciendo es multiplicar el 90 por el 37% y el del 56 es 90 por el 62.5%. Igual, si sumo estos dos, me debería de dar 90. ¿Ya vieron la lógica de cómo hacerlo? O sea, es sencillo, pero quizás es un poquito tedioso. Poquito nada más. Y ahora igual, para las dos clases de nivel socioeconómico, los voy a repartir entre los dos sexos, ¿verdad? Mujeres y hombres. Entonces lo mismo, esos porcentajes los he agarrado de la tabla anterior, de eso, ¿no? El de 53 para mujeres y 47 para los hombres. Entonces, igual, vengo yo, agarro las personas de la alta y las divido entre las mujeres, que era el 53, y me da un 18, y de hombres, igual lo reparto, que era con 47%. Entonces, si se fijan, es eso, pues. O sea, ir sacando los porcentajes de cada uno, que ya lo teníamos, y los repartiendo. Entonces, por ejemplo, aquí 237 se repartía entre esos dos, me daba 90 y 147. El 90 lo repartía entre esos dos y era 34 y 55. El 147 lo repartí entre esos dos, que me daba 55 y 92. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué es el último número? Por ejemplo, acá lo que a mí me va a interesar saber, por ejemplo, es a cuántas personas con las diferentes variables que hemos elegido le voy a pasar encuesta. Por ejemplo, de mi muestra de las 380 a 18 mujeres, ¿verdad? A estas 18 mujeres les voy a pasar la encuesta. Y estas mujeres tienen nivel socioeconómico alto y tienen de 20 a 29 años y viven en San Salvador. Ok, entonces con esas características son 18 mujeres. Si agarro esa de 30, significa que son 30 mujeres de clase media que tienen de 20 a 29 años y que viven en San Salvador. A eso se refiere estos números y así es como se lee la distribución muestral. Ahora bien, y así sucesivamente para cada uno, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que va pasando es que se va haciendo más chiquito. O sea, las diferentes variables. Lo mismo, exactamente lo mismo voy a hacer yo con Santa Tecla, ¿verdad? Tengo las dos edades, eh, tengo las dos edades que las reparto de la ubicación, es decir, de estos 143 las reparto entre los 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Me da 54,89. Lo mismo va a pasar, esto lo reparto entre los niveles económicos, a los dos,
y esos dos los reparto también entre el sexo. Entonces, exactamente el mismo procedimiento de arriba es el de acá. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve la flecha? Simplemente para que se vea ordenado y saber leer por dónde voy. Para eso me sirve la flecha, ¿ok? Para no perderse. Ok, entonces, obviamente, si se tardan, se puede tardar en hacer todo esto. Y a la hora de ustedes hacerlo, lo único que recomiendo es que tengan cuidado a la hora de calcular el espacio en cual se hace. Porque, ¿qué me pasó a mí? Que la clase anterior lo estaba haciendo en vivo y no me cabía, entonces no se veía muy estéticamente, pero aquí ya lo traje hecho para que se viera ordenadito y que se pudiera leer correctamente con sus flechas y todo. ¿Ok? Entonces, usted hizo el esquema, sí, yo lo hice. Entonces, sí, todo el ejercicio yo me lo he inventado, o sea, los datos los he inventado y todo, y el ejercicio yo lo resuelvo. Pero después ya vamos a agarrar ejercicios con el censo, que esos números ya no me los invento yo, sino que son del censo. Entonces, si se fijan, ¿qué va a pasar y qué dos cuestiones tiene esta distribución? La primera es que yo puedo agarrar el orden, en este caso, en este ejercicio, yo puedo agarrar el orden que yo quisiera. Si yo en lugar de comenzar por el lugar, yo comenzaba por el sexo, no pasaba nada. Entonces aquí lo que hubiese puesto era hombres, bueno, mujeres y hombres, y con estos dos porcentajes, siempre respetando sus respectivos porcentajes. Y así, entonces, puedo agarrar el orden que yo quiera en estos ejercicios, ¿verdad? En el censo no, porque ahí los números son más específicos. Y ya vamos a explicar después cuando lo estemos haciendo. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Por ejemplo, que como acá cada una de las variables tenía 2, 2, 2 y 2, no pasaba nada. Pero digamos que una hubiese sido de 3, por ejemplo, es preferible comenzar por la más larga, es decir, la que tiene más variables, bueno, más elementos dentro de la misma variable. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si aquí me decía, vamos a ver, estaba antiguo, por ejemplo, y aquí tenía, me estoy inventando los números, un 45%, por ejemplo. Entonces, como ahora son 3, yo comienzo por las 3, para que se vea más ordenado y usted calcule mejor el espacio, ¿ok? Para no dejar las 3 en medio o al final. Pero en este caso, como cada variable solo tenía 2 elementos, pues no importaba el orden. Eso es de sugerencia nada más, es de sugerencia. Entonces, así, y digamos, si yo en una tarea o un examen yo le pregunto, por ejemplo, de su distribución muestral, yo le pregunto, mira, su investigación, ¿cuántas encuestas debes de pasarle a mujeres, bueno, a hombres que viven en Santa Tecla de nivel socioeconómico alto y que tengan de 20, 30 a 39 años? Para ustedes saber ese número, tienen que haber construido la distribución. Entonces me decían de Santa Tecla que tengan 20 a 30, de 30 a 39 años, de nivel socioeconómico alto y que sean hombres. Entonces su respuesta sería 16 hombres con esas características. ¿Ok? Entonces para esto me sirve la distribución muestral. ¿Ok? ¿Cuál es el error que muchos cometen cuando están haciendo una investigación? Que vienen y agarran al azar las encuestas, solo le preguntan y preguntan a las diferentes personas sin tomar en cuenta estos números. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su investigación no va a poder hacer una inferencia en la población, porque como yo agarro al azar a la gente, no estoy respetando los porcentajes o los pesos porcentuales. Entonces, ¿qué pasa? Que mi investigación, como no la he respetado, los pesos, la investigación solo va a ser de esa muestra a cual yo he hecho investigación. No voy a poder hacer una inferencia en la población. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al ejercicio? ¿Todo queda claro, chicos y chicas? Dicen, Carlos, ¿es necesario hacerlo en un diagrama de árbol? Sí, es necesario. ¿Okay? Porque es la única manera donde yo puedo agrupar todos los números y que se vea, o sea, bien en ese caso. Entonces, ¿okay? Si no, porque como aquí estás mezclando variables y una están dentro de otras, las tablas, de que si se puede hacer una tabla, se puede, pero
lo mejor es hacerlo de esta manera. Entonces, en un examen o tarea, si yo les pido una distribución, ustedes me la tienen que hacer así, incluido la flechita, ¿ok? Cuando veamos el censo van a entender porque ahí puede hacer números más complicados. Entonces, al hacer la distribución, fácilmente vas a poder leer cada uno de los, por ejemplo, esos números que están acá los vas a poder leer siempre bien fácil. Entonces, aquí a veces le llaman, ¿cómo es que se llama? La pata de gallo le dicen. Y hay otro, ese es como el nombre común, pero tiene otro nombre profesional que ahorita se me ha olvidado. Ay, se me ha olvidado el nombre que se le da al hacer esto. A veces se me ha olvidado, pero ya me voy a acordar. Ok, pero nosotros lo vamos a llamar como distribución muestral. Ahora dice Adrián la carita televisión. Y así lo hacen los profesionales. Esa pregunta, sí, así se hace. Así se hace. Ok, o sea, les digo que es la mejor forma de poder leer cada uno de los datos. Que si se puede hacer una tabla, decía sí, se puede hacer. Pero en este caso yo se lo voy a pedir de esta forma. Así ustedes se pueden ubicar mejor a la hora de hacer el ejercicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate después, a ustedes le piden la distribución en otra materia. Ustedes lo tienen que presentar de esta forma. ¿Okay? No sé si queda claro, chicos y chicas. Todo queda claro. Ok. Entonces, todavía no hemos terminado. Para la otra clase todavía vamos a hacer otro ejercicio muy similar a este. Y ya después vamos a trabajar con el censo. Que en el censo sí va a ser un poco más complicado, un poquito más tedioso. Vamos a utilizar dos cuestiones, tablas, así para hacer, porque ahí además de una distribución muestral, allá también se hace una distribución poblacional y ahí se utilizan tablas. Entonces, tablas y también el esquemita, la patita de gallo, etc. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan eso y que no solo lo hagan mecánicamente, sino que entiendan, ¿por qué saqué los porcentajes acá? ¿Por qué saqué así la población? Etcétera. ¿Okay? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes lo vayan poniendo cojo. Porque, digamos, en otras ocasiones ya me ha pasado que yo les pedía, por ejemplo, la población y solo me agarraban los cuatro números de acá, pero no me tomaban en cuenta, por ejemplo, que solo necesitaba la clase media y alta. Todos esos elementos el ejercicio te los pide. El ejercicio te lo va a decir siempre. Ok, chicos y chicas, ¿queda todo claro? Ahora, en este caso, también subirá el documento Excel a Sakai. Lo más probable es que sí, lo más probable es que sí, que lo suba. Ok, que lo suba. Bye. Si se fijan, se acuerdan que el ejercicio estaba en dos partes, ¿verdad? Tenía dos universos. Tenía el universo de los consumidores y tenía otro universo que son de las tiendas, ¿verdad? Ahora, si se fijan, con el mismo ejercicio, pero como nos decía que también querían utilizar distribuidoras, ¿verdad? En este caso, yo les he dado estos otros datos, que dice que en total hay 1059 tiendas y estas se reparten en tiendas de San Salvador, de Santa Tecla y de Antigua, y cada una tiene sus respectivos números, ¿verdad? Luego de esta nos dicen, por ejemplo, dice que también está dividida por tipos de tiendas. Están las tiendas de muebles, las tiendas de electrodomésticos y tiendas de muebles y electrodomésticos. Y esto al sumar también nos da su respectivo número. ¿Sí? Es decir, si sumo estos de acá, me va a dar 1059. Y si sumo estos de acá, también me va a dar 1059. Y después nos dicen que existen tiendas de prestigio, promedio y de precios bajos. Y cada una tiene su propio porcentaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En este caso, el ejercicio lo voy a dejar a la mitad, porque ustedes van a hacer la otra mitad.
Vamos a ver. Comenzando, igual, como aquí vamos a hacer otro universo, ¿verdad? En este caso, el segundo universo va a responder a las diferentes empresas. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento? El elemento va a ser el mismo elemento de la vez pasada, porque es el mismo ejercicio, en este caso. O tiene la misma intención del ejercicio. La unidad de análisis, yo les pregunto, ¿va a ser la misma que la vez pasada o va a cambiar en esta ocasión? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Ajá. Que va a volver a cambiar. ¿En qué sentido? Adriana, ¿cómo crees que sería en este caso la unidad de análisis? Serán las tiendas, ¿ok? Así es. Como a mí me interesan las tiendas como tal, en este caso, ¿verdad? A diferencia que la vez pasada nos interesaban los consumidores, en la unidad, o sea, en el elemento decíamos que era el mismo. En la unidad de análisis vamos a colocar que sean las tiendas o podemos decir directamente, por ejemplo, departamento de compras o departamento de mercadeo, por ejemplo, se pueden utilizar, no pasa nada, o departamento de ventas, pero normalmente es el de compras. Entonces la unidad de análisis va a ser el departamento de compras de las diferentes tiendas. ¿Okay? La de entrevista, en este caso, va a cambiar, porque yo no le voy a preguntar a una tienda, le voy a preguntar a una persona. Entonces, la unidad de entrevista, ¿se acuerdan cuando les explicaba la clase anterior? ¿En qué casos cambiaba? Entonces, la unidad de entrevista acá va a ser los gerentes, los jefes o supervisores del departamento de compras o el departamento de mercadeo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la unidad de análisis como unidad de entrevista va a cambiar. Okay, ¿qué va después de esto? Va el ámbito. El ámbito va a ser el mismo, va a ser San Salvador y Santa Tecla. El perfil, aquí el perfil va a ser un poquito así como que hay que sacarlo, pues por así decirlo. Para empezar, a mí, ¿qué datos me dan? Me dan tres. Ubicación, tipo o sea, según el rubro de la tienda, y me dan los tipos de precios, ¿okay? Que poseen las diferentes tiendas o prestigios que tienen la tienda. Entonces, a ver, si a mí me dicen de que yo voy a vender muebles, o sea, esa es la onda, a mí me van a interesar tiendas que vendan muebles, ¿verdad? En este caso me dicen que existen tres tipos. Tiendas de muebles directamente, tiendas de electrodomésticos donde a mí obviamente no me va a interesar vender, y porque la empresa no va a vender, la intermediaria, y dice tiendas de muebles y electrodomésticos, entonces, pero como aquí también vende muebles, entonces a mí me va a interesar estas dos, ¿verdad? Me va a interesar las 225 de las tiendas de muebles y me va a interesar las 539 de muebles y electrodomésticos, ¿verdad? Eso por un lado. También me va a interesar que las tiendas de San Salvador y de Santa Tecla. La de Antiguo no me va a interesar porque no estoy vendiendo ahí. Entonces, este número lo voy a ignorar. Igual que voy a ignorar el 295 de las solo electrodomésticos. Entonces, en el perfil puedo colocar, eh, por ejemplo, tiendas que están ubicadas en San Salvador y en Santa Tecla, que son tiendas de muebles y muebles electrodomésticos. Ahora, ¿qué más le puedo agregar al perfil? El apartado de los diferentes precios, ¿verdad? En este caso, como nos decía el ejercicio, el- que los precios que tienen los muebles son precios bajos, entonces a mí solo me va a interesar las tiendas de precio bajo, ¿verdad? A menos que el ejercicio te diga otra cosa. Pero en este caso, como nos decía que son precios bajos, entonces a mí solo me va a interesar el 45% de todas las tiendas, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí, ¿no? Entonces, yo les digo,
saquen ustedes entonces cuál va a ser la población ahorita. Es decir, hagan así en la calculadora cuánto les da y me lo vuelvan a escribir en el chat. Ajá. Tienen 2 minutos igual para calcular la población. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Escriban entonces en el chat. ¿Cuál va a ser mi población en este caso? No, no, no es porcentaje, la población es un número, ¿no? O sea, un número entero, no es un porcentaje. O sea, ustedes andan buscando la N, pues, la N mayúscula. Eso necesito yo. 646, ¿qué más? Registro común. Ajá, registro común. Y ahora nos dicen 1614, 726, 6. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vale, en lo que ustedes están escribiendo lo voy a ir haciendo yo. ¿Sí?
326. Vamos a ver si es me da a mí. Bueno, ok. Por 45. Pues a mí me da eso, chicos. 276 empresas. No sé cómo lo calcularon ustedes, pero vamos a ver. Primero, a mí me interesa por lugar, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer así. Primero agarro los dos lugares que a mí me interesan, que son San Salvador y Santa Tecla, los sumo y me da 385, 850, perdón. A esos yo lo voy a separar por los diferentes lugares, ¿verdad? Perdón, los diferentes tipos de empresas, que son de muebles y electrodomésticos. Y cada uno posee este porcentaje, es decir, 21.25 y 50.9%. Entonces, al sumarlo, esto me va a dar un total de 72.14, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora, ¿qué hago con esos porcentajes? Simplemente se lo aplico a estas dos, porque eso equivale a las tiendas de muebles y muebles electrodomésticos, sin contar las de electrodomésticos. Entonces, si se fijan, lo que agarro es los 850, los multiplico por la suma de estos dos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ese número, que son los 613, ya sé que son de tiendas de muebles y muebles electrodomésticos y que son de San Salvador y de Santa Tecla. Pero me falta según el precio, ¿verdad? Entonces, como a mí solo me interesaba de precio bajo, solo multiplicaba por el 45%. Entonces, si se fijan, este número de acá lo multipliqué por el 45%. Y eso me da los 276. ¿Ok? ¿Por qué a ti te dio diferente, Daniela? Porque mi Excel está agarrando todos los decimales chiquitos y tú quizás solo estás agarrando los dos decimales que yo así los pedí. ¿Ok? No es que esté malo, sino que yo simplemente para hacerlo rápido en este caso. Entonces, es así como se hace el ejercicio, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo agarrar punto y algo? Porque no voy a ir a preguntarle a medio departamento, a media empresa. Sí, siempre son números enteros. Entonces mi población como tal van a ser 276 empresas. Ese va a ser mi población, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál va a ser la muestra y la distribución muestral? Eso ustedes, mis amigos, van a hacer esa pequeña tarea. ¿Okay? Yo ya les hice la mitad de la tarea. Es decir, yo ya les di los diferentes elementos, unidad de análisis, unidad de entrevista, el ámbito, perfil y la población. Y les calculé la población. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Calcular la muestra, sacar el coeficiente de elevación y hacer la patita de Gray. Que en este caso va a ser más chiquita porque solo tenés 3 variables, no son 4. Entonces no te va a quedar tan larga como la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿para cuándo quiere esa tarea? Que no es evaluada, pero les va a ayudar a estar haciendo los ejercicios. Entonces, me la puede entregar hasta que quiero ver, ahora en la noche, no hay problema, me la entregan en la noche, entonces a lo más tardar que a las 9 de la noche si quieren, y ustedes ya están practicando sobre esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a subir la clase lo más rápido posible y les voy a mandar, por WhatsApp se los puedo mandar para no estar esperando la CKI, les voy a mandar el ejercicio de Word y el primer apartado de Excel. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro? ¿Ok? Entonces tienen esa pequeña tarea. Es chiquita, pues no le estoy pidiendo todo el ejercicio y sí, en este caso va a ser individual, Entonces, o sea, obviamente no se la estoy exigiendo ni nada, pero obviamente después cuando yo haga el ejercicio ustedes van a ver si en qué se equivocaron, en qué no, o incluso si veo que realmente estás muy perdido a la hora de que me entregues el ejercicio, les voy a hacer directamente el feedback, es como que mira,
eso es así, eso es así, ¿verdad? Pero sí, lo mejor es que ustedes lo puedan resolver, o sea, individualmente, porque individualmente me interesa que ustedes aprendan, porque si lo hacen en grupo, va a ser bien raro hacer un ejercicio en grupo, entonces mejor va a ser individual. Me lo van a mandar al correo, no pasa nada, y en Excel, pues en Excel le va a quedar mucho más fácil, ¿okay? Con todas sus flechitas, como en el caso, como en este caso. Igual ustedes, o sea, si se fijan, yo le he hecho todo así, todo cutre, ¿verdad? No es como que ha quedado hermoso, pero ustedes lo pueden hacer más bonito, ¿verdad? Pero sí me interesa, lo que más me interesa es eso, ¿verdad? Que lo hagan correctamente. Entonces, ajá, entonces en sí la tarea, porque como ya resolvimos el elemento, unidad de análisis, todo eso, o sea, a mí lo que más me va a interesar es que ustedes hagan esto, o sea, que ustedes entreguen algo similar a todo eso, ¿ok? O sea, su Excel debería venir muy similar a esto, pero un poquito más chiquito porque son menos variables, ¿ok? Entonces aquí ustedes llevan la muestra, no, ajá, bueno, la población ya la sacamos, ¿verdad? Pero lleva la población, la muestra, la distribución muestral y el coeficiente de elevación, ¿ok? Entonces, en un Excel, antes de las 9 de la noche de ahora, e individualmente. ¿Okay? Y ya después nosotros le vamos a decir, mire, se equivocó en esto se hace así, que no sé qué, para ir aprendiendo, qué es lo que me interesa. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo les decía al principio de la clase, del ciclo, que el tema de segmentación iba a ser el más extenso, el más tardado, porque existen muchos ejercicios y es muy numérico. Yo sé que los números a veces no les son amigos de todos, entonces, pero necesito que ustedes practiquen. Si se fijan acá, solo son sumas, divisiones y multiplicaciones. Aquí no estamos derivando ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces subirá hoy el documento de Excel. Sí, 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 ahorita se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Ya después lo subo en Sakai, pero para que vayan eh, haciendo la tarea, pues se lo voy a dejar ahorita en el Excel y el Word, se lo voy a dejar como tal en el chat, en el WhatsApp. Y la clase pues se va a subir más tarde. Entonces, así quedamos chicos y chicas. Voy a dejar de grabar la clase ahorita.